Existe un fenómeno silencioso que pocos observan, pero que está presente en cada esquina de nuestra realidad digital. En un mundo donde la imagen se ha convertido en la moneda de validación, hay personas que eligen no mostrar su rostro, no exponerse, no aparecer. No es timidez, no es miedo, no es indiferencia. Es algo más profundo, más invisible, algo que toca los bordes mismos de la conciencia. Lo que no aparece en la pantalla no desaparece del campo. Al contrario, se vuelve más interesante, más enigmático, más cargado de significado. La ausencia se transforma en presencia ampliada. Estas personas actúan como nodos silenciosos en la red de la realidad La Latice, recordándonos que la manifestación no depende de lo visible, sino de la intención que lo sostiene. Cuando alguien decide no publicar su imagen, está rompiendo con la tendencia colectiva a confundir identidad con fotografía. Está sosteniendo un espacio interior donde la energía no se dispersa en la superficie, sino que se concentra en el núcleo. Esa decisión, aparentemente simple, tiene un efecto directo en el campo perceptual. La energía que no se muestra no se pierde, se transforma. La ausencia voluntaria crea un vacío, y el vacío, según los principios más profundos de la conciencia, no es un hueco, sino una puerta. Una puerta hacia la percepción expandida, hacia la libertad de no ser interpretado, hacia la independencia del juicio externo. En realidad, quienes no aparecen en las redes no están escondidos. Están eligiendo un modo distinto de existir, uno donde la conciencia no se fragmenta en imágenes, sino que permanece íntegra, unificada y en silencio. En el tejido sutil de la realidad, aquello que no se ve no está ausente. Está vibrando en otra frecuencia. Desde mis investigaciones sobre la conciencia, comprendí que la realidad no es únicamente lo que percibimos con los ojos, sino lo que construimos con la atención. Y es precisamente en la ausencia visual donde sucede un fenómeno fascinante. La energía se intensifica, se concentra, se vuelve más perceptible para quienes saben mirar sin depender de la forma. Vivimos en una época donde la imagen se ha convertido en un sustituto de la identidad. Las personas muestran su rostro como si al hacerlo pudieran asegurar su existencia. Pero hay quienes de manera consciente o intuitiva optan por no exponerse, no publican fotografías, no actualizan su apariencia, no entregan su imagen al flujo interminable de miradas digitales. Y esa decisión, que para muchos pasa desapercibida, tiene implicaciones profundas en la estructura energética del individuo. La imagen es una fuga de energía. Cada vez que una persona se muestra, su campo se abre, se fragmenta y se dispersa en múltiples interpretaciones ajenas. La fotografía no solo captura un instante, sino también una parte del campo perceptual que queda expuesta a la lectura, al juicio y a la proyección de otros. Por eso, cuando alguien elige no aparecer visualmente, está preservando su energía, está retirando su campo de la mirada colectiva, y ese retiro genera un efecto inmediato, amplificación. La no presencia visual crea una densidad energética mayor. Lo que no se observa directamente se vuelve simbólico, arquetípico. En la Latice, la red de la realidad, lo que se oculta adquiere más fuerza, porque la conciencia humana está diseñada para llenar los vacíos. Y cuando el vacío es intencional, cuando es un acto consciente, ese espacio se convierte en un núcleo de poder. Quien no muestra su rostro no desaparece. Al contrario, se vuelve más presente en niveles más profundos. Su energía ya no está en la superficie donde los estímulos la desgastan, sino en el interior donde se expande sin ser interferida. La ausencia visual se vuelve un acto de unificación del campo. Es como si la persona retirara su firma vibratoria del plano externo para potenciarla en el plano interno. Muchos dirán que es timidez, miedo o desapego, pero la mayoría de las veces no es ninguna de estas cosas. Es una intuición ancestral, la de comprender que la verdadera presencia no necesita imagen. Los grandes maestros espirituales lo sabían, los chamanes lo practicaban, y hoy, sin saberlo, muchas personas replican este gesto de protección energética en el mundo digital. Cuando alguien se niega a mostrarse visualmente, nos invita a percibirlo desde otro lugar, a ver su esencia en lugar de su rostro, a sentir su vibración en lugar de analizar sus rasgos.
a conectar con su campo más que con su forma. La ausencia obliga a mirar con un tipo diferente de conciencia, una conciencia expandida, menos dependiente de la materia. El misterio, lejos de ser vacío, es densidad, y es precisamente el misterio de la no presencia lo que amplifica la energía. Esto explica por qué ciertas personas que casi no muestran su imagen generan un impacto profundo en quienes las conocen. Su energía no está fragmentada, no está desgastada, está concentrada, íntegra, resonante. La imagen, en cambio, invita al juicio. La no imagen invita a la conexión. La fotografía detiene, la ausencia fluye, la presencia visual delimita, la ausencia expande. Comprender este fenómeno permite ver un aspecto esencial de la conciencia. Lo invisible puede ser más poderoso que lo visible. Lo no mostrado puede ser más profundo que lo exhibido. Y lo silencioso puede tener una fuerza que lo ruidoso jamás tendrá. Quien decide no mostrarse no está ocultándose, está eligiendo desde dónde quiere existir, y ese desde dónde determina la calidad de su energía y la amplitud de su campo. Así, la no presencia visual se convierte en un acto de presencia ampliada, en un regreso al núcleo, en un gesto de lucidez, en un mundo obsesionado con la imagen. Desde la perspectiva de la conciencia, la identidad humana no es un rostro, ni un cuerpo, ni una fotografía fija. La identidad es un campo, una estructura vibratoria, dinámica y expansiva que se extiende mucho más allá de los límites visibles del cuerpo físico. Quienes reducen la identidad a la imagen cometen el mismo error que comete quien confunde el mapa con el territorio. Observan la superficie, pero ignoran la esencia. En mis investigaciones comprendí que la identidad no puede ser capturada, puede ser percibida, resonada, sentida, pero jamás reducida a una forma. La fotografía muestra un objeto, pero la identidad es un proceso, la imagen es estática, el campo es movimiento perpetuo, y es precisamente en ese movimiento donde descubrimos la verdadera naturaleza del ser. La identidad es un flujo de información que se organiza dentro del espacio de la percepción. Es la manera en que la conciencia se estructura a sí misma para experimentar la realidad. No depende de características físicas ni de gestos visibles. Depende de la cualidad vibratoria del campo, de sus patrones, de sus ritmos, de su coherencia. Sin embargo, vivimos en una cultura donde la imagen se ha convertido en el sustituto de la identidad. Las redes sociales han creado la ilusión de que somos aquello que mostramos, que existimos en la medida en que nos vemos, pero esta ilusión hace que las personas olviden su verdadera naturaleza, un campo de conciencia que se extiende más allá de toda forma representable. Quien comprende que su identidad es un campo y no una imagen, deja de buscar validación visual, deja de necesitar mostrarse, deja de depender del reflejo que otros tengan de él, porque sabe que su esencia no puede ser fotografiada, ni editada, ni comparada. La esencia se siente, no se mira. Cuando alguien se identifica con su imagen, se limita. Su campo se contrae porque se confina dentro de una forma fija. La identidad deja de ser dinámica y se vuelve rígida, atrapada en la búsqueda constante de aprobación externa. Pero cuando una persona reconoce que su identidad es un campo expansivo, su percepción cambia. Ya no vive para ser visto, vive para ser. Ya no se ajusta a los ojos ajenos, se ajusta a su propio interior. La identidad campo es flexible, infinita, en constante creación. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto modifica su estructura. Por eso, la verdadera identidad nunca puede ser reducida a una fotografía. La imagen no captura el movimiento invisible del campo, no capta su historia ni su intención. Solo muestra la envoltura temporal del ser, no su vibración profunda. Comprender esto libera del juicio, de la comparación, de la necesidad de encajar, libera de la presión de mostrar un rostro perfecto o una vida impecable, porque lo que realmente somos no puede ser contenido en una postal digital. La identidad es una resonancia, un eco energético que se expande y se transforma segundo a segundo. Cuando observamos a alguien más allá de su imagen, cuando percibimos su campo, accedemos a una forma diferente de conocer, una forma más profunda, más precisa, más humana. La percepción del campo nos permite ver
la intención detrás del gesto, la emoción detrás de la palabra, la autenticidad detrás del silencio. Nos permite reconocer al otro sin necesidad de observar su rostro. Por eso, cuando alguien decide no mostrar su imagen, no está desapareciendo, está invitándonos a percibirlo en su verdadera dimensión. Nos obliga a activar un tipo de percepción más fina, más consciente. Su identidad ya no se muestra en una fotografía, se manifiesta en su campo, en su presencia energética, en su forma de interactuar con la realidad. La identidad no es la forma, es la vibración, no es el rostro, es el campo. Cuando comprendemos esto, entendemos que la verdadera existencia no necesita imagen para afirmarse. El campo es suficiente. El campo es completo. El campo es la identidad esencial. En la estructura de la conciencia, el silencio no es vacío, es fuerza. No es ausencia, es presencia concentrada. Y en un mundo saturado por estímulos, donde la exposición constante ha reemplazado la introspección, el silencio, especialmente el silencio digital, se convierte en uno de los actos más poderosos que un individuo puede realizar. Este silencio no surge del miedo ni de la indiferencia, nace de la comprensión profunda de que la energía sigue a la atención, y donde la atención no se derrama, la energía se acumula. En mis investigaciones comprendí que todo fenómeno perceptual tiene consecuencias en la lattice, la red de la realidad. Las acciones internas y externas modifican el campo de conciencia. Cuando alguien elige mantenerse en silencio dentro de la esfera digital, está realizando un acto de retiro energético. Este retiro no reduce su presencia, la amplifica, porque la atención que no se dispersa en la superficie regresa al centro. Y ese centro es el núcleo donde la identidad se fortalece. El ruido digital busca nuestra energía. Cada notificación, cada imagen compartida, cada comentario es un hilo que intenta capturar fragmentos de nuestro campo. Y cuando una persona se expone de manera constante, su energía se fragmenta, se dispersa, se debilita. No porque compartir sea malo, sino porque compartirse sin conciencia es una fuga constante del propio campo interior. El silencio digital es la decisión contraria. Es un acto de soberanía perceptual. Al no participar del flujo ruidoso, el individuo se separa de la necesidad de validación externa, suspende temporalmente la influencia del juicio ajeno, y en esa suspensión su campo se reorganiza, se armoniza, se expande. El silencio genera coherencia, y la coherencia, según la observación más profunda del campo, es la forma más elevada de poder personal. Quien permanece en silencio se vuelve inaccesible para la proyección ajena. No ofrece imagen, no ofrece narrativa, no ofrece estímulo. Su ausencia digital crea un vacío que otros no pueden llenar con interpretaciones. Y este vacío es, paradójicamente, lo que fortalece su presencia energética en el espacio perceptual. La ausencia se convierte en magnetismo, el silencio se convierte en misterio, y el misterio es una de las fuerzas más transformadoras dentro del campo humano. Pero este silencio no es pasividad, es activo, es una decisión consciente de no entregar energía al ruido externo, es un acto ritual, un retorno al interior. En ese retorno, la persona no se desconecta, se reconecta, no huye, se reencuentra consigo misma, no se apaga, se enciende desde adentro. Cuando alguien practica el silencio digital, comienza a percibir la realidad de otra manera, los estímulos se reducen y la sensibilidad aumenta. La mente deja de reaccionar y comienza a observar. La atención se vuelve más fina, más precisa, más profunda, y esta profundidad abre el acceso a niveles sutiles de percepción que la saturación digital había adormecido. El silencio se convierte entonces en un instrumento para expandir la conciencia, y desde esta expansión la persona comprende que su valor no proviene de ser visto, sino de ser, que su identidad no necesita exposición para existir, que el poder del campo no depende del reconocimiento externo, sino de la cohesión interna. En un mundo que grita, el silencio es rebeldía. En un mundo que exige visibilidad, el silencio es libertad. En un mundo que mide valor por exposición, el silencio es autoafirmación. Y en un mundo que confunde ruido con presencia, el silencio es presencia pura. El silencio digital no elimina la voz del individuo, la purifica,
no reduce su energía, la concentra, no debilita su identidad, la libera. Quien puede permanecer en silencio sin sentir que desaparece, ha logrado un nivel de autonomía perceptual extraordinario. Ha comprendido que el verdadero poder no está en ser visto, sino en elegir desde dónde se existe. Por eso digo, el silencio digital no es ausencia, es poder, es la recuperación del campo, es la reestructuración de la conciencia, es el regreso al origen desde donde todo se manifiesta. Y quien lo practica, aunque muchos no lo vean, brilla más intensamente en la realidad profunda, donde las imágenes ya no gobiernan solo la vibración. En la estructura invisible de la conciencia, nada es casual. La ausencia visual, la identidad campo y el silencio digital no son simples comportamientos modernos, son manifestaciones de un impulso profundo hacia la expansión interior. En un mundo donde la imagen domina, quienes eligen no mostrarse, quienes recuerdan que la identidad es vibración y no forma, y quienes encuentran poder en el silencio, están entrando en un nivel diferente de percepción. La realidad, como he observado, responde a la coherencia del campo. Y estos tres gestos, no aparecer, no reducirse a una imagen y retirarse del ruido, generan precisamente esa coherencia. Unifican el campo, fortalecen la presencia y abren un espacio desde el cual la conciencia puede expandirse sin interferencias. La ausencia deja de ser ausencia, el silencio deja de ser silencio. Ambos se convierten en portales hacia una existencia más profunda, menos fragmentada, más auténtica. La verdadera presencia no necesita fotografía, la verdadera identidad no necesita exposición, el verdadero poder no grita, vibra. En un mundo saturado de formas, la verdadera revolución está en regresar al fondo, en recordar que somos campo, no imagen, presencia, no apariencia, conciencia, no ruido.